Vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Mañana una palabra doctrinal, y me gusta mucho la doctrina, que tiene como título: nos conviene saber esperar. ¿Qué nos conviene? Saber esperar. Versículo 6: porque vendrán muchos. Y eso ya es una advertencia. ¿Vendrán qué? Muchos. Muchos. Y cuando usted le dice, oiga, vendrán muchos, eso es para que tengamos en cuenta y nos guardemos. Vendrán muchos, pero no solamente vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, sino que también engañarán a mucha iglesia, engañarán a mucho pueblo que iba bien. Y Jesús dijo: antes de que yo venga, muchos se levantarán y muchos serán engañados. Iglesia, es por eso que nos conviene saber qué, esperar. Nos conviene saber esperar. Ahora, en el versículo 7, ya pasa de lo que es doctrina y que puede afectar la iglesia, sino que no solamente puede ser engañada la iglesia, sino que la iglesia puede caer en la turbación o en los temores por las circunstancias que se dan. Y el versículo 7 ya pasa de lo espiritual a lo que está viendo la humanidad, a lo que estamos viendo nosotros hoy a nivel mundial, a través de las naciones. ¿Y qué es lo que dice? Guerra, rumores de guerra. ¿Y qué dice ahora? Así como no te vas a dejar engañar por una doctrina equivocada, no te turbe, no te atemorices, porque eres un hijo, una hija de Dios. No tengas miedo de lo que está pasando, porque eso es parte de lo que tiene que pasar. Las guerras y los rumores de guerra tienen que pasar. Lo que está sucediendo a nivel del mundo no me atemoriza. Confirma lo que está escrito. Confirma que lo que el Señor ha escrito y lo que está en la palabra es verdadero, iglesia. Es verdadero. Es por eso, hermano, que dice: es necesario que esto suceda. ¿Qué tal que no se estuviera sucediendo lo que está escrito? Entonces sí daría pie para decir: es mentira, es falso. Se inventaron los hombres la Biblia. Se inventaron los hombres esto para atemorizar, para manipular. Y entonces dice: es necesario que se cumpla todo esto. Ahora, la palabra dice en el versículo 8 que también debemos entender que todo lo que va a suceder a nivel del mundo es conocido como principio de dolores de parto, Gloria a Dios que a los hombres no nos tocó eso, ¿cierto, hermanos? Nos morimos. Si usted encuentra a un hombre con gripa en la cama desmayado, ¿cierto? Y en cambio ya con gripa va, hace el almuerzo, la trapea, baña el perro, y uno Por eso el Señor, principio de dolores, significa que la iglesia sí va a pasar, y sí estamos pasando como que ese inicio de un dolor en donde esta humanidad está gimiendo. Hay dolor, pero como la humanidad tiene dolor, usted y yo tenemos respuesta. Jesucristo, iglesia, tenemos la respuesta. Es Jesucristo la respuesta para un mundo que está afligido y que está en medio del dolor. Ya nosotros no estamos caminando, aunque también tenemos aflicciones. Le voy a decir, esas aflicciones son pasajeras, iglesia. Esas aflicciones pasan, porque usted y yo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuánto le damos gracias al Rey por eso? Esa es la palabra, hermanos, en el nombre de Cristo. La Biblia no dice que la vamos a pasar súper. La Biblia no dice que no va a pasar nada. La Biblia no dice, hermano, que yo lo puedo, que yo tengo la fuerza. La Biblia dice que no me deje engañar y que no tenga miedo, que espere bien, que no tenga miedo con lo que está pasando, que las noticias que nos están presentando, que no tenga miedo frente a los gobiernos que hoy están gobernando, que no tengamos miedo, porque mayor es el que está en nosotros. No se turbe. Ahora bien, en saber esperar también nos vamos a encontrar, amados hermanos, versículo 9, y esta es la confrontación a sus discípulos. Si todo esto lo que estamos experimentando, ¿qué es lo que dice Jesús en el versículo 9? Pero mirad por vosotros mismos. ¿Qué significa eso? Usted tiene que encargarse de su vida espiritual. Mire por vosotros mismos. Defiendan su fe, defiendan su relación con Cristo. Porque a veces creemos que es que la iglesia, es que el pastor, es que el líder, es que no me da el crecimiento. No,
depende de usted mismo. Su relación con Dios, usted es tan fuerte con Dios como se lo proponga. Usted es tan espiritual como se lo proponga. Usted es una persona santa hasta donde se lo proponga. Por eso está diciendo, aunque en este mundo va a haber engaño, vele por usted mismo. Y aunque en este mundo va a haber temores, vele por usted mismo. No busque culpables para hablar de su poco crecimiento. No busque culpables, ni siquiera la esposa o el esposo o los hijos, porque todos tenemos el llamado de velar por nosotros mismos. Dígale a su hermano, vele por usted mismo. Es que yo no volví a la iglesia por mi esposo. Es que yo no volví a la iglesia por mi esposa. Es que mis hijos, es que mis amigos, es que mi vecino. No, iglesia, vamos a velar por nosotros mismos, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a velar por nuestra santidad, por nuestra relación, por nuestra espiritualidad, en el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo el presidente nacional, Pastor Humberto. Él es el presidente nacional en este momento del concilio y las asambleas de Dios. Pero mi vida espiritual no depende de él. Yo tengo mi superintendente César Bernate. Qué buen superintendente. Pero mi vida espiritual no depende de él. Asamblea de Dios tiene un canon doctrinal y tiene la teología del seminario bíblico. Pero mi vida espiritual depende de mí. Su vida espiritual depende de ti. A veces las personas quieren depender de alguien en su vida espiritual. Depender de que alguien los sostenga, que alguien les dé, que alguien los alimente. Y el Señor que dice, vele por vosotros mismos. Vele por su propia salvación. Vele por su propia relación con Dios. Vele por eso. No, espero que hoy nadie haya venido obligado, que usted haya venido a la casa del Señor porque quiso. O manipulado, si va le invito a un almuerzo. Esas sonrisas me dicen mucho, ¿es cierto? ¿Cierto, Parrita? ¿Por qué? Porque a veces sí vamos a la casa del Señor como que empujados y arrastrados. Y la esposa le dice, bueno, pórtese, vaya a la iglesia. Yo me porto bien, vaya. Yo le hago un almuerzo bien rico. Le dice al muchacho, vaya a la iglesia, que yo le voy para cine para más tarde. Y viene, bueno, gloria a Dios. Y ojalá si vino así, que Dios lo convenza de que estamos aquí porque estamos velando. Hay algo maravilloso, iglesia, queremos ir al cielo en el nombre de Cristo Jesús. Queremos ser salvos, queremos alcanzar las moradas eternas. Por eso estamos aquí, aleluya. Yo le daría un aplauso mejor, más bueno al Señor, iglesia. Amén. Gracias, Señor, gracias. Bueno, ahora dice el Señor, mire por vosotros mismos, porque el versículo 9 nos presenta 3 verbos que nos confrontan demasiado. Te van a entregar, te van a azotar y te van a llevar. Ya uno como que dice, Dios mío. Entonces la vida cristiana sí necesita un alimento intencional. La vida cristiana sí necesita de una relación muy personal con el Señor. Porque ¿cómo puede alguien sostenerse velando por su misma salvación cuando llegue el momento que tal vez le entreguen, cuando llegue el momento que tal vez le azoten, o cuando llegue el momento en que tal vez le lleven por causa de mí? O sea, nos van a llevar, dice, o van a llevar a la iglesia a los concilios y ante los jueces y ante los reyes, no por una causa diferente que no sea la causa del evangelio. No porque tenemos pocos hijos o porque somos pobres o tenemos mucho. No, que el motivo de la persecución será porque somos cristianos. Que el motivo de la persecución, de que nos lleven, el motivo es cristiano. Si no cumple estas leyes humanas, entonces vas a la cárcel, vas a juicio. ¿Por qué? Porque es por causa del nombre de ¿quién? Del Señor. Por eso hay que saber esperar. Y tal vez nosotros no estamos viviendo la intensidad total de este pasaje. Y tal vez puede que el Señor venga por nosotros antes, o que de pronto partamos con el Señor si Él así lo llama, y nos iremos con el Señor. Y gloria a Dios, porque los muertos en Cristo resucitaremos primero, dice la palabra. Eso cuando hablamos de muerte nadie dice amén, ¿cierto? Esa muerte es una realidad. Por eso hay que estar preparado.
aterrizados. La muerte es una realidad, no hay que tenerle miedo, tampoco buscarla ni retarla al Señor. Entonces, no, yo soy hijo de Dios y me arriesgo, me tiro. No, no, no. Tenemos que ser prudentes. La palabra, Jesús también dijo, oiga, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudente, la prudencia también es parte de nuestra vida espiritual. Soy cristiano, entonces me levanto a las 3 de la mañana a predicar por la cuadra. Prudencia, a no ser de que el Señor me lo diga, ¿cierto? Pero hay que ser prudentes. Ahora, el versículo 10, y aquí ya voy a ir a aterrizar en lo que nos conviene en esta espera, saber esperar. El versículo 10 dice, y es necesario. Esta palabra necesario, quiero que usted la tenga en cuenta, porque esta palabra necesario en griego es dei, así como suena, D-E-I, dei. Y eso significa conviene, lo que conviene. ¿Qué nos conviene? Pues desde arriba viene diciendo el Señor que nos conviene que todo lo que está escrito acontezca. Nos conviene. ¿Nos conviene que la palabra se cumpla? Claro, nos conviene que la palabra se cumpla. Nos conviene que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque es el testimonio de la palabra viva y eficaz, la palabra de Dios. Para que no, el hombre intentará desvirtuar la palabra. El hombre intentará alejarnos de la palabra. Nos van a decir que los hombres la manipularon, que fue escrita, que mal escrita, que entonces tratarán de alejarnos de la palabra. Pero resulta que nosotros tenemos que colocar la mirada es en la palabra, meditar en ella de día y de noche, en la palabra. Así que dice el Señor, conviene que esto acontezca. Ahora bien, es necesario, y voy a hablar entonces de lo que conviene como iglesia que sabe esperar. Primero, conviene evangelizar. ¿Qué conviene? Evangelizar. Dice el versículo 10, y es necesario o conviene que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Conviene predicar. Nos conviene como hijos de Dios hablar del evangelio, que el evangelio son buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias. Nos conviene porque hay crecimiento, porque hay respaldo del Señor. Nos conviene hablar de Jesús. Nos conviene hablar porque la gente necesita de estas buenas noticias. El evangelio no es, hermano, condenación. El evangelio son buenas. El evangelio es perdón, arrepentimiento, salvación, reino de los cielos. Por eso la palabra dice buenas noticias. Yo me pregunto, hermano, si hoy encendemos en la televisión y vemos las noticias, ¿cuántas buenas noticias hay? ¿Hay más buenas noticias o más malas noticias? Pero nosotros tenemos siempre las buenas noticias, las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son ¿qué? El evangelio. Hable del reino. Hable que aunque en esta tierra hay un caos, hay un lugar en el reino de los cielos que te puede esperar si crees. Hable del evangelio, para que no te acomodes sobre estos reinos, para que no le temas a este mundo. Hable del evangelio. Te conviene que evangelizar. Te conviene ganar almas, iglesia. Nos conviene predicarle a otros. Nos conviene llevar las buenas noticias del amor del Señor a otros. Nos conviene hablar de libertad hacia otros. Nos conviene hablar de sanidad en Cristo Jesús a otros. ¿Cuántos decimos amén? Nos conviene evangelizar, iglesia. ¿Puedes dar una alabanza al Señor por eso? Sí te conviene. Tal vez puede que al inicio haya una retaliación frente a la persona que predica el evangelio. Haya un señalamiento. En mi caso, cuando mi esposa me predicaba, a mí no me gustaba. Por eso entiendo que a veces no es sencillo, porque hay retaliación. Otra vez usted va a hablar de Dios, otra vez usted fanático. Es que usted siempre con Dios y Dios y Dios y Dios. Pues que vamos a tener Dios, ¿cierto? Pero sabe, al final nos conviene. Mire, al final llegamos. Pero si, ¿cómo oirán si nadie les predica? Es que mi familia, ella ya tiene su forma de creer. No, te conviene predicarle porque Dios hará algo con ellos. Es que mis hijos, predíqueles con sabiduría. Prediquémosle, siempre Dios, siempre. A veces las reacciones no son tan buenas, pero nos conviene porque al final esa palabra germinará y dará fruto para la honra y gloria de Dios. Nos conviene. A veces parece que no. A veces hay terrenos más difíciles, pero nos conviene. Y el Señor dijo, te conviene
predicar esto a todas las naciones. Eso es lo primero. Nos conviene saber esperar, y la mejor manera de saber esperar es evangelizar. Este es un año y cada día la gente va a tener más necesidad de buenas noticias, y usted y yo tenemos las buenas noticias: Jesucristo. Segundo, dice el versículo 11: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino Él. Así que si nos conviene el Evangelio, entonces también nos conviene el Espíritu Santo. Este es un tiempo para tener relación con el Espíritu Santo, no descuidar el Espíritu Santo. Y puedo decirle que a veces la iglesia, o como iglesia, descuidamos al Espíritu. Es el que nos conviene en este tiempo. Nos conviene porque es el que me consuela en medio de todo lo que vivo, porque es el que me convence en medio de todo lo que pasa, porque es el que me capacita para poder sostener mi vida espiritual en este mundo a través del fruto del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya y venga el abogado, el paracleto, el consolador, que es la persona del Espíritu Santo. Cuando nos ponemos aún en nuestra situación sin saber qué decir, recordemos esto: el Señor hablará por nosotros. ¿O qué pensar? ¿Qué pensar? A veces nos vamos a encontrar frente independientemente del estudio, de la teología, hay una situación tan extrema que, ¿qué digo? Recordemos que en ese momento el Espíritu hablará por nosotros. Por eso nos conviene el evangelismo, pero nos conviene en este tiempo el Espíritu Santo. No descuides el Espíritu Santo. Órale al Espíritu Santo que te empodere. Si no te ha bautizado, que te bautice. Si descuidas al Espíritu Santo, pero Jesús está diciendo que para estos tiempos se necesitan. Ojo, hay muchos que han sido engañados y no creen en la persona del Espíritu, y ese es el problema. Ya no hay gente que cree en que ya cesó la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Jesús? Que el Espíritu Santo está aún para los últimos, para el tiempo antes del fin está el Espíritu Santo. ¿Por qué ir en contra de la doctrina de Jesús? ¿Porque alguien lo dijo? No. ¿Por qué no alimentar la relación con el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. El Espíritu Santo es más que profecía. El Espíritu Santo es más que manifestaciones. Eso llega y puede pasar. El Espíritu Santo es la persona que necesitamos para sostenernos en todo tiempo. ¿Y sabe por qué a veces no hay consuelo en el pueblo de Dios? Porque no tiene una buena relación con el que consuela, el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué a veces no sabe qué hacer el cristiano? Porque no está la inspiración del Espíritu Santo, porque no está la comunión del Espíritu Santo, porque terminamos haciendo nosotros todo en las fuerzas y tal vez con un conocimiento equivocado de la persona del Espíritu Santo. Y si Jesús dijo: les conviene que yo me vaya y no os dejaré huérfanos, les daré el Espíritu Santo y Él les enseñará ¿qué? Oh Señor Jesús. Iglesia, cada día vamos a entender que la necesidad del Espíritu Santo va a ser mayor en nosotros. Por todo lo que se está presentando, por todo lo que está pasando. Por eso el Señor le dijo: hermano, deje que el Espíritu Santo es el que va a terminar hablando por ti. Y ni siquiera lo que vas a... Oiga, es que me gusta porque habla hasta de la mente. Dice: por lo que habéis de decir, ni lo pensáis. Ni pensáis que vas a decir. ¿Por qué? Porque depende del Espíritu. Tremendo. No planifique usted cómo se va a defender, porque el Espíritu va a hablar. Yo creo que yo hoy he venido y sigo, como todos los días, esperando respuestas del Espíritu Santo. Yo te bendigo. Y si has contristado al Espíritu Santo por tu conducta, no solamente por el pecado, sino porque ignorar al Espíritu Santo no está bien. Desconocer la obra del Espíritu Santo no está bien.
Si Jesús dijo que nos convenía. Porque tener al Espíritu Santo dice el Señor, es no estar huérfano, no estar solo, no sentirme solo. Jesús ascendió, pero el Espíritu ¿qué? Vino sobre la iglesia. Y recibiréis poder para ser testigos. Y la palabra testigos es mártir. Tienes tanto poder del Espíritu Santo que aún tendrás la capacidad de entregar tu vida por Él. Porque hay miedo de hablar, porque hay miedo de compartir, porque hay miedo de asumir retos espirituales, porque nos falta el poder del Espíritu Santo. Pídale a partir de hoy, no porque yo se lo digo, porque escrito está, el Espíritu Santo. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Espíritu Santo, iglesia? En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios por cuando usted pide una consejería a alguien, a veces la necesitamos. Pero ¿qué tal si comenzamos a hablar más y a buscar más al Espíritu Santo y Él nos dará las respuestas que necesitamos? Así que vamos entonces, en el versículo 12, hay una crisis familiar frente a los últimos tiempos. Y esta crisis familiar tiene que ver con el hermano, contra el padre, contra el hijo. Yo le pregunto, ¿se está viendo la crisis familiar? Fuertemente, desafortunadamente se está viendo hoy cada día. Escrito está, hermano, que se levantarán un hermano contra otro hermano. Escrito está que se levantará el padre contra el hijo y los hijos contra los padres. Y aún habrá ¿qué? Muertes. ¿Todo por causa de quién? Del nombre del Señor. Por eso hay que saber esperar y entender que mientras esperamos la venida del Señor, suceden situaciones que pueden afectar, si lo permito, engaño. Mire las formas y le resumo: engaño, miedo, dolores, preocupaciones, rechazos o aborrecimiento. Eso es lo que resume este texto. Vuelvo y se lo repito. ¿A qué se enfrenta la iglesia mientras espera o sabe esperar al Señor? A que puede ser engañada. Versículo 7, puede haber turbación o miedo. Versículo 8, va a haber dolores en medio de este mundo. Versículo 11, preocupaciones, ¿sí? Y en lo que termina diciendo en el versículo 13, aborrecidos. Preparémonos, porque vamos para el cielo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Vamos para el cielo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, ya hablamos entonces que la iglesia sabe esperar cuando evangeliza. La iglesia sabe esperar con el Espíritu. Y lo tercero, la iglesia sabe esperar porque tiene esperanza. La esperanza, hay esperanza de vida eterna. Nos conviene la esperanza de la vida eterna. Nos conviene la esperanza de saber que vamos para el cielo. Termino aquí, versículo 13. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será. Vuelvo y repito, este será. Vuelvo y digo, este será salvo. Oiga, cuando diga, hermano, usted va a ser salvo si persevera. No hay otra forma, hay que perseverar. Señor, pero tengo dificultades, perseverancia. Pero hay dolor, perseverancia. Pero hay aflicciones en algún momento, perseverancia. Porque solo puede salvarse el que persevera en los caminos de Dios. Solo puede llegar al cielo el que persevera. Por eso el Señor dijo que no podemos ser tibios, porque eso no es perseverar. Perseverar es comprometernos con Dios. No, a veces la gente tiene la idea de que es que a mí no me gusta comprometerme con la iglesia. No, nuestro compromiso maravilloso y más grande es con Dios. Y hay que perseverar. Y el Señor dice que hay que perseverar hasta el fin. ¿Y cuál será el fin? Dice, persevere hasta el fin. ¿Cuál será el fin? ¿De qué estamos hablando? De la venida de Cristo. Ese será el fin para la iglesia, porque la iglesia va a ser ¿qué? Arrebatada. O sea, persevere hasta que el Señor, vuelve y diga, persevere hasta que el Señor, porque de lo contrario, ¿qué cristianismo es una iglesia que no está esperando a su Salvador? ¿Qué cristianismo es una iglesia que no está perseverando porque su mirada está en Él? Porque la ciudadanía de la iglesia no está en la tierra, sino en el reino de los cielos.
¿Qué vida cristiana? Es una vida cristiana de alguien que no quiere la salvación. Yo creo que nuestra mayor motivación e inspiración es que estamos perseverando porque queremos ser salvos. O sea, de lo contrario estaríamos en el mundo disfrutando del mundo, porque ¿para qué? Si la religión creo que me alcanza, y la religión no alcanza. La religión no es el medio, sino la relación es el medio para alcanzar perseverancia, una perseverancia intencional, una perseverancia donde dice: hágalo por vosotros mismos, hágalo por ti mismo, hágalo por ti mismo. Pero es que yo dejé de ir a la iglesia porque mi familia. No, hágalo por ti mismo. Es que yo dejé de buscar porque yo tenía a alguien, iba a la iglesia y ya no quiso volver, entonces no, yo solo. No, hágalo por vosotros mismos. Hágalo por vosotros mismos. Ahora, quiero tocar el Evangelio de Mateo para que miremos algunos versículos paralelos y oremos y nos despidamos en el nombre de Cristo. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 24, que es donde también se escribe de este mismo texto, de esta misma palabra y esto mismo de la venida del Señor antes del fin. Así que hagámoslo hasta que Cristo venga, amén, perseverando. Y yo quiero aterrizar todo como conclusión desde el versículo 5, cuando el Señor dice: vendrán muchos, porque estamos enfrentando lo mucho de este mundo. No es poco lo que estamos enfrentando, es que mucho. ¿Cree usted que es mucho lo que estamos soportando? Créame, hermano, va a ser mucho por la parte espiritual, va a ser mucho por las guerras, va a ser mucho por las situaciones adversas, va a ser mucho. Por eso la palabra dice: oiga, vendrán muchos. Y también ahora leíamos en Marcos: y muchos serán engañados. Versículo 10 del capítulo 24, muy bien, dice: muchos tropezarán. Oh, Dios mío, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando que desafortunadamente el que no sabe esperar puede tropezar. Muchos que tropezarán en una mala palabra de un hombre, tropezarán en un evangelio falso, equivocado, en hombres llamados equivocadamente, autollamados, tropezarán por las situaciones que se presentan donde hay miedo, tropezarán. ¿Por qué? Porque habrá situaciones familiares. Entonces dice: muchos tropezarán. Hay que saber esperar la venida del Señor. Muchos tropezarán. Versículo 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Y el último versículo, que es el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ese amor que tenían por Dios, muchos lo perderán. Ese amor apasionado por el Señor se irá perdiendo, es lo que dice la palabra. No es el amor solamente entre nosotros, no, el amor que le tenemos a Dios se enfriará por las situaciones. Que nunca perdamos el amor por Dios, iglesia.